Mi nombre es Francisco Giovanni Cruz Vázquez. Esto es para el Laboratorio de Diseño de Dispositivos Electrónicos de Potencia. Vamos a estar analizando qué es la práctica 4, que es un convertidor de corriente directa a corriente directa en tipo elevador. Vamos a proceder a hacer la simulación en dos simuladores, que es Multisim y PSIM, para ver la similitud entre cada uno de ellos o a veces las variaciones que cada uno puede tener entre sí. En una parte de la simulación nos pide repetir la simulación con mediciones de variación de ciclo de trabajo. Este ciclo de trabajo va a variar en un 10%, en un 25%, en un 50%, en un 75% y en un 90%. Vamos a proceder al armado del circuito, que en este caso sería una entrada de 6 voltios de corriente directa, un inductor de 250 microhenrios, un transistor BJT. Es un transistor, sí, es un MOSFET, perdón, es un transistor MOSFET, un diodo ideal de 0.7 voltios y un capacitor de 440 microfaradios. Aquí tenemos nuestro generador de funciones. El problema nos da que se tiene que trabajar la simulación en 20K. Vamos a empezar con la simulación con el ciclo de trabajo al 10% para ver su funcionamiento. Vamos a simularlo. Vamos a hacer un poco más grande la gráfica. Son 10 ciclos de trabajo, 10%. Ahí está. Vamos a analizar la intensidad en el diodo, que esta sería la intensidad, básicamente la intensidad, como la podemos observar en el ciclo de trabajo, cuando se está abriendo el diodo, la parte posterior en la cual este se está descargando hasta llegar a su ciclo inicial, que sería 0, se vuelve a abrir cuando da la pulsación el MOSFET y va reduciendo conforme se va descargando, en este caso, el inductor, que sería la bobina. Si analizamos la intensidad en el transistor, esta sería la intensidad o los pulsos que este está generando, abriendo y cerrando el circuito para que la intensidad fluya a través del mismo. Si analizamos la intensidad en el capacitor, vemos un apartado en el que el capacitor se está cargando. Este mismo, cuando se cierra el switch del MOSFET, empieza a descargarse. ¿Cómo lo podemos ver en la inductancia? Se carga la inductancia en un periodo pequeño, se empieza a descargar en un periodo demasiado largo o en un lapso de tiempo más largo, se vuelve a cerrar el transistor, vuelve a conducir nuevamente, se empieza a cargar la bobina, se vuelve a cerrar el transistor y asimismo se empieza a descargar. Como podemos ver, la variación en la corriente conforme al tiempo parece ser una corriente un poco constante, independientemente de las altas y bajas de los picos de corriente que tenga cada uno de los componentes. No tiene un aumento de corriente demasiado drástico, ya que está trabajando un 10% las pulsaciones o el ciclo de trabajo. Lo analizamos con 25%. Podemos observar, en este caso, la corriente del inductor aumenta o la corriente ya puede ir en aumento. ¿Por qué? Porque tiene más tiempo cerrado el ciclo de trabajo el transistor. Esto quiere decir que la intensidad aumenta conforme va pasando en el inductor. Como podemos observar aquí el ejemplo, la carga del inductor es mayor, o sea, tiene un tiempo mayor de carga. Quiere decir que conforme este se va haciendo switch en el transistor, este va aumentando. Como podemos ver aquí. En el capacitor es algo similar.
Los ciclos de trabajo del capacitor se van comparando. En este caso sería el voltaje en el capacitor. Como sabemos, un inductor es un almacenador de corriente y un capacitor es un almacenador de voltaje. Es algo parecido al funcionamiento que tiene el inductor. Solo que en el capacitor el tiempo de descarga es mayor, porque depende de cuánto está abierto y cerrado el circuito y de cuánto se está descargando o qué capacidad de descarga tiene el inductor para poder activar el switch, que es el diodo, y asimismo poder conducir y pueda pasar de este lado al capacitor. Como vemos aquí otro ejemplo, que si Q, estos son las cargas y descargas del transistor. Esta sería la corriente en el diodo. Que como podemos observar, el periodo es un poco mayor. Y esta sería la diferencia entre el voltaje de entrada, que es un voltaje de 6 voltios. Esta es la otra salida del inductor, que es parecida a la que observamos anteriormente. En un ciclo de trabajo de 50, que sería a la mitad, si analizamos el inductor, como lo podemos ver aquí, la corriente aumenta drásticamente porque tiene más tiempo que cargarse la inductancia, o en este caso la bobina. Tiene más tiempo para cargarse y menos tiempo de descarga. Esto aumenta considerablemente la corriente, haciéndolo un circuito que fluya un poco mejor. Esta es la variación en el diodo, que serían las variaciones que tiene de la corriente. Cuando va de bajada, es en cuando está terminando de conducir, termina de conducir, se cierra. Nuevamente hay una alza drásticamente. Se cierra el switch del MOSFET y esto automáticamente va bajando su ciclo de estar conduciendo hasta el momento que se cierra y se vuelve a abrir. Básicamente funciona como un switch dependiendo de la polarización que tenga. Este es el voltaje en los voltajes picos máximos que tiene el capacitor. Como observamos, es algo similar, nada más que un poco mayor a lo que tiene el diodo. En este caso, el capacitor, como se carga, se descarga automáticamente en un lapso de tiempo. En se cierra, automáticamente vuelve a conducir, se empieza a descargar y después automáticamente se empieza a cargar, como observamos en esta gráfica. Si comparamos las gráficas, que sería la del capacitor con la de la corriente en la bobina, es algo similar. O sea, el capacitor conduce o se empieza a descargar cuando la bobina igual se está descargando. Se cierra el circuito y ambos empiezan a cargar, como podemos observar aquí. O sea, el capacitor y la bobina es una similitud entre ambos. Para observar el funcionamiento en un ciclo de trabajo al 75%, prácticamente el MOSFET tiene un tiempo de conducción mayor. O sea, el tiempo en el cual está siendo cerrado o en este caso abriendo el circuito es menor, lo que hace que la bobina se cargue con mayor tiempo, aumentando drásticamente la intensidad en todo el circuito. Como podemos ver aquí, el tiempo de descarga es menor al tiempo de carga. Aquí empieza a cargarse más tiempo, se abre el circuito, se empieza a descargar, vuelve a cerrar el circuito del MOSFET y se empieza a cargar otra vez. Como no se descarga completamente, aumenta demasiado la corriente. Como podemos ver aquí una comparación con el voltaje de entrada. El voltaje llega hasta los 6
y sin embargo, la variación del tiempo, esta corriente y este voltaje que van fluyendo en estos dos va aumentando drásticamente. Va aumentando drásticamente en el tiempo, conforme este va funcionando. Para ver el análisis al 90%, aquí está el ejemplo de la gráfica. Como podemos ver, el tiempo en el que este se está descargando es mucho menor, básicamente haciendo que la corriente aumente en mayor cantidad. Parece una gráfica un poco más constante, ya que la mayoría del tiempo el MOSFET permanece cerrado, haciendo que la bobina se cargue y se cargue y se cargue, dándole un menor tiempo de descarga. O sea, este es el ejemplo en la simulación con los cuatro modos de trabajo, perdón. Ahora vamos a verlo en el otro simulador que es PSIM. Como podemos ver, aquí está igual simulado. Tenemos nuestro generador, nuestra fuente de voltaje a 6 voltios, nuestra inductancia, nuestro diodo ideal de 0.7 voltios, el capacitor de 440 microfaradios, y aquí están nuestros medidores que va a medir voltaje, corriente, voltaje, corriente, voltaje, corriente y voltaje de salida. Vamos a modificarlo para poder observarlo. Aquí la frecuencia la vamos a poner en... Nos la está dando en 10. Le damos simular. Vemos la intensidad 4. Como podemos ver, la intensidad 4 es esta que está aquí en el capacitor. Es igual, como podemos observar, el crecimiento, carga, se empieza a descargar, se empieza a cargar, se empieza a descargar. Como es un ciclo de trabajo demasiado pequeño, estos les da mayor tiempo de descarga. Lo que hace que las gráficas se vean como en este caso. Si queremos analizar los voltajes picos, lo podemos analizar aquí. Podemos poner la gráfica. Vamos a analizar el punto máximo, que es este. Y nos está dando aquí el punto máximo. En la frecuencia, los puntos máximos de la frecuencia y la intensidad en ese punto máximo de esa frecuencia. Si queremos analizar la intensidad en el diodo, es algo parecida. Para ver el voltaje, RSM, lo podemos analizar desde el periodo en 0 hasta 0.4. Y nos da el voltaje que sería de 40, o la intensidad en este caso. Vamos a ver el voltaje de salida, cómo va aumentando conforme al tiempo. Como podemos ver, el voltaje de salida depende del capacitor y la inductancia. Cuando estos están cargados, cuando el MOSFET se cierra, carga demasiado voltaje. Cuando el MOSFET se abre, empieza una variación un poco más constante, que es cuando se están descargando ambos. El MOSFET se vuelve a cerrar y aumenta un poco más el voltaje. Y si aumenta el voltaje, aumenta un poco más la intensidad. Eso es para el 10%. Si lo queremos analizar en el 25%, y vamos a ver lo que es la intensidad en LU en IL1 y en VL1. El voltaje es el que está, perdón, es la intensidad. Es la intensidad la cual está entrando a la inductancia. Vemos que es una intensidad constante. Y en ID
que es la intensidad que va para el diodo o va entrando al diodo, es esta. Aquí vemos que el tiempo en el cual aparece o no está conduciendo es menor. Llega aquí, se empieza a cargar, esta se empieza a descargar, se termina. Lleva un tiempo en el cual no conduce tanto, se vuelve a cerrar el switch del capacitor, del inductor, del MOSFET, perdón, y este empieza a conducir. Conforme a los pulsos de trabajo es el aumento de intensidad que tengo. Como podemos ver aquí, el tiempo es menor. En los tiempos de descarga y carga que tiene la inductancia, si vemos la intensidad 4, que es la que está en el capacitor, que sería esta, podemos ver que son similares, que tienen un funcionamiento similar a lo que está pasando dentro del capacitor, ya sea el RMS o los picos máximos que estos tengan. Vamos para medirlo aquí, ya sea en la frecuencia máxima, el voltaje o en este caso la intensidad máxima que este tendría. Esto sería para 50. Mientras el periodo de trabajo o el ciclo de trabajo aumenta, la intensidad y el voltaje van a aumentar de diferente forma. Como podemos ver aquí, el tiempo en el que está abierto es, es, muy, es muy distinto. Si comparamos con el voltaje de salida, este es el voltaje, es constante el crecimiento. Es un voltaje un poco más creciente. Ya para terminar hacemos el último análisis, que sería al 90, que serían los últimos. Y el ciclo en el cual aparece cerrado es menor. O sea, quiere decir que mientras el ciclo de trabajo tenga un porcentaje menor, la intensidad, este es el voltaje de entrada, la intensidad y el voltaje van a aumentar un poco más lento o se van a permanecer un poco más constantes, o sea, no van a tener un aumento muy drástico. Mientras el ciclo de trabajo se vaya aumentando en su porcentaje, como el MOSFET va a estar cerrando y abriendo el circuito más rápido, dándole menor tiempo de descarga, en este caso a la bobina y al capacitor, hace que la intensidad aumente. En un tiempo, o sea, en el lapso de tiempo es muy drástico, como lo vimos en el caso de Multisim. En Multisim podemos observar un poquito más tiempo que en PSIM. Vemos que cuando hicimos la simulación en el 90%, la gráfica se dispara automáticamente en un lapso de tiempo demasiado pequeño, ya que 20.000 hercios es una frecuencia muy alta. O sea, los pulsos o pulsos que está mandando básicamente a la fuente al MOSFET son demasiados. Lo que este hace que a la inductancia y al capacitor les dé menos tiempo de descargarse por completo. Básicamente es como si los mantuviese cargados todo el tiempo. Es por eso que haya un aumento drástico de esta intensidad. Bueno, de mi parte esto sería todo.